Las Malvinas son argentinas. Ese fue el mensaje que apareció en una manta sostenida por Giovanni Lo Celso, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez apenas terminó la semifinal contra Inglaterra. Durante días nos dijeron que ese partido no tenía nada que ver con política, que era solamente fútbol, que no había revancha, que no había mensajes, que no había propaganda. Y entonces, ¡pum!, aparece una manta reclamando un territorio en disputa hace casi 200 años. Así que la pregunta ya no es si el partido tenía tintes políticos o no. La pregunta es otra. ¿La FIFA debe sancionar a Argentina por sacar esa manta? Y la respuesta, por incómoda que resulte para muchos, es sí. Porque el reglamento de FIFA prohíbe expresamente los mensajes políticos, religiosos o personales dentro del terreno de juego durante las competiciones oficiales. No es una recomendación, no es una sugerencia, es una regla. Y dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden ir desde multas económicas hasta suspensiones para jugadores o selecciones. Y para los que creen que esas reglas nunca se aplican, les tengo malas noticias, porque ya ocurrió algo prácticamente igual. Después de ganar la Eurocopa, Álvaro Morata y Rodri comenzaron a corear: ¡Es español! ¡Gibraltar es español! ¡Gibraltar es español! ¡Gibraltar es español! Y la UEFA consideró que aquello era un mensaje político relacionado con una disputa territorial. El resultado fue un partido de suspensión para ambos. Así que la pregunta aquí es inevitable. ¿Por qué en un caso sí se castiga y en el otro no? ¿Fue porque no fue dentro de un estadio? ¿Fue porque era una celebración distinta? ¿O porque simplemente la FIFA decidió voltear a ver a otro lado? No lo sabemos. Pero para responder esa pregunta, primero tenemos que entender por qué una simple manta desató tanta polémica. Y créanme, esta historia es como chisme de vecindad. Tiene de todo: imperios, guerras, dictaduras, propaganda y decisiones tan absurdas que parecen sacadas de la mañanera. Todo comenzó cuando Reino Unido tomó el control del archipiélago que hoy los británicos llaman Falkland Islands y los argentinos llaman las Islas Malvinas. Y aquí empieza el problema, porque ambos países cuentan exactamente la misma historia, pero desde perspectivas completamente opuestas. Argentina sostiene que heredó esos territorios tras independizarse de España. Reino Unido responde que su presencia en las islas es anterior a la existencia de Argentina y que su soberanía viene desde finales del siglo XVII. Y pasó lo que suele pasar cuando todos creen tener la razón en la discusión de los terrenos de la abuela. Terminaron peleándose por generaciones. Durante todo este chismerío, hubo un pequeño levantamiento encabezado por Antonio Rivero, un gaucho. 8 hombres acompañándolo lograron expulsar temporalmente a los administradores británicos de las islas. Sí, 8 personas. O sea, básicamente fue una pelea entre franeleros para ver quién tenía más guacales para cuidar la isla. Básicamente fue eso. Y lo que consiguieron fue bajar la bandera inglesa, subieron la Argentina y durante un brevísimo momento controlaron la isla. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Lo mismo que hace el gobierno mexicano para acabar con la pobreza. Nada. Los dejó más abandonados que Tom Hanks hablando con Wilson. Meses después regresó un barco británico, recuperó el control, arrestó a los rebeldes y desde entonces las islas permanecieron bajo administración británica. Y así se quedó este chisme durante casi 150 años. Parecía que el conflicto había quedado enterrado, pero alguien decidió remover la tierra. Y esa decisión terminó cambiando para siempre la historia de Argentina. En 1982 apareció un hombre dispuesto a despertarlo, y no precisamente por patriota, sino porque su gobierno se estaba cayendo a pedazos. Argentina atravesaba una crisis económica brutal. Había inflación, había protestas y había descontento social, y además una dictadura militar cada vez menos popular. El presidente de facto, Fortunato Galtieri, necesitaba desesperadamente una victoria política y pensó: ¿qué puede unir más a un país dividido que recuperar un territorio que todos consideran suyo? Así que el 2 de abril de 1982, Argentina desembarcó tropas militares en la isla. La jugada parecía perfecta: un enemigo lejano, miles de kilómetros de distancia, un Reino Unido con problemas internos y un primer ministro que, según muchos militares argentinos, no se iba a arriesgar a una guerra por unas islas pedorras ahí en el Atlántico Sur. En pocas palabras, fueron como el alumno más burro de la clase de estadística. Calcularon muy
Mal, porque Margaret Thatcher tenía más huevos que Wendy Guevara y respondió exactamente al revés de lo que esperaban. Mientras Galtieri apostaba por un golpe político, Thatcher vio la oportunidad para demostrar fortaleza y mandó una de las fuerzas navales más grandes desplegadas por Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Y ahí empezó una guerra que duró apenas 74 días, pero dejó heridas que siguen abiertas más de 40 años después. El 2 de mayo ocurrió uno de los episodios más dolorosos para Argentina. El submarino británico HMS Conqueror torpedeó al crucero argentino ARA General Belgrano. Murieron 323 tripulantes argentinos. Para que se dimensione, casi la mitad de todas las bajas argentinas de esa guerra fueron solo en ese ataque. 2 días después, Argentina respondió. Un avión argentino lanzó un misil a un destructor británico y el barco terminó hundiéndose. Fue un golpe durísimo para Reino Unido y demostró que Argentina era como las carnitas mal cocidas, sí podían hacer daño. Durante semanas hubo combates en tierra, en el aire y en el mar. Los soldados argentinos pelearon en condiciones extremadamente difíciles. Muchos eran conscriptos muy jóvenes, algunos menores de 18 años, con entrenamiento limitado, mal equipados y enfrentándose a un ejército profesional, además de estar dirigidos por un verdadero imbécil. Finalmente, el 14 de junio de 1982, Argentina se rindió. Reino Unido recuperó el control total del archipiélago y desde entonces mantienen su administración. Ahora, aquí hay algo que no se comenta mucho. La guerra fue una derrota militar para Argentina, pero también fue el principio del fin de esa dictadura militar. Ese fracaso debilitó tanto al régimen de Galtieri que terminó renunciando días después de eso, y al poco tiempo Argentina inició el camino de regreso a la democracia. Sí, suena paradójico, pero perder esa guerra aceleró la caída de un gobierno militar, y justamente por eso la guerra de las Malvinas ocupa un lugar tan delicado en la memoria de los argentinos. Y también la inglesa, porque el saldo de veteranos de esa guerra que han muerto por suicidio de ambos lados ha cobrado más víctimas que la guerra misma. Así de cruenta fue. Y aunque para algunas personas esa guerra representa patriotismo, para otras es el símbolo de una dictadura que utilizó una causa nacional para intentar mantenerse en el poder. Y aquí es donde volvemos al fútbol. Porque cuando unos jugadores levantan una manta con el mensaje "Las Malvinas son argentinas", no todo el mundo interpreta ese gesto de la misma manera. Para muchos argentinos es un homenaje a quienes combatieron y murieron en la guerra. Y para sus críticos es un mensaje político que no debería de aparecer en una competencia organizada por una federación que presume neutralidad. Pero todavía falta una pieza en este rompecabezas. Una pieza que cambia por completo el tono de la discusión. Porque hay una opinión que casi nunca aparece cuando se habla de ese conflicto. La opinión de los habitantes de esas islas. Porque mientras Argentina y Reino Unido llevan casi 2 siglos peleándose por esas islas, hay gente que vive ahí, que también tienen una opinión. Sí, los tratan como las mujeres en México antes de 1955. En 2013 se realizó un referéndum para preguntarles algo muy simple. ¿Quieren seguir siendo un territorio británico de ultramar? Nada más. Y el resultado fue contundente. Más del 99% de los votos apoyó continuar bajo la tutela británica. Prácticamente toda la población dijo: nos queremos quedar como estamos. Y aquí empiezan los problemas. Porque Argentina no reconoce ese referéndum. Su argumento es que la población actual es consecuencia del resultado histórico de ocupación británica y por lo tanto ese resultado para ellos no resuelve la disputa de soberanía. Reino Unido responde exactamente lo contrario. Sostiene que el principio de autodeterminación de los pueblos implica respetar la voluntad de quienes viven hoy en esas islas. Y justamente por eso sorprende tanto que un torneo organizado por la FIFA termine convirtiéndose, aunque sea por unos minutos, en un escenario de disputa geopolítica. Porque volvamos al principio. Si la FIFA prohíbe manifestaciones políticas durante sus competiciones, la pregunta es inevitable. ¿Por qué está permitiendo esta? Porque si sancionas a unos jugadores por un mensaje territorial, pero no haces nada cuando otro equipo exhibe un mensaje similar, lo mínimo que consigues es millones de personas que cuestionen si las reglas aplican igual para todos. Y en el fútbol, la percepción importa casi tanto como la realidad. Un árbitro puede tomar una decisión correcta, pero si parece injusta, la polémica ya está servida. Con la FIFA ocurre exactamente lo mismo. No necesitan favorecer realmente a una selección para tener un problema. Le basta con que millones de aficionados crean que lo hace. Y esa percepción puede ser tan dañina como una mala decisión arbitral. Ahora bien, hay algo que me parece todavía más preocupante. Porque esta discusión dejó de tratar sobre la manta hace mucho tiempo. Hoy se trata de la credibilidad del torneo más importante del planeta. Y cuando la credibilidad
credibilidad empieza a romperse, todos pierden. Incluso los que terminan levantando la copa. Porque hay un jugador cuya imagen también termina atrapada en esta discusión. Y probablemente es el último futbolista que debería de cargar con ese peso. Lionel Messi. Y aquí es donde la FIFA termina haciendo un daño enorme a todos, incluso a la propia Argentina. Porque si el día de la final Argentina gana la Copa del Mundo, ¿de qué debería de estar hablando todo el planeta? De su fútbol, de su talento, de sus jugadores, de su entrenador, de una generación extraordinaria. Pero cuando decisiones como estas generan la percepción de que las reglas no se aplican igual para todos, la conversación cambia y eso es un problema. No porque demuestre que exista favoritismo, sino porque alimenta esa sospecha. Y cuando quien organiza el torneo pierde credibilidad, cada decisión empieza a verse con desconfianza. Cada penal, cada expulsión, cada fuera de lugar, cada sanción. Todo empieza a interpretarse bajo el mismo filtro y eso termina perjudicando incluso a quienes hicieron las cosas bien dentro de la cancha. Porque Lionel Messi no necesita que nadie le regale absolutamente nada para ser uno de los mejores futbolistas de la historia. Su carrera habla por él, sus títulos hablan por él, su talento habla por él. Precisamente por eso resulta tan frustrante que decisiones polémicas alrededor del torneo terminen desplazando la conversación. En lugar de discutir de fútbol, terminamos discutiendo de la FIFA. En lugar de hablar del nivel de una selección, hablamos del reglamento. En lugar de celebrar el mundial, hablamos de polémicas. Y ese nunca debería ser el protagonista. Ahora, regresemos a la manta. Muchos la calificaron como un acto de valentía. Y no fue eso. Porque ser valiente implica asumir un riesgo. Hacer algo sabiendo que puede costarte caro. Porque si los jugadores estaban convencidos de que no habría consecuencias deportivas, si sabían que no ponían en riesgo la final, si tenían la certeza de que nadie lo suspendería, entonces el riesgo era prácticamente nulo. Y eso cambia la conversación. No estoy diciendo que no tengan derecho a expresar lo que piensan. Estoy diciendo que si la FIFA presume reglas iguales para todos, entonces deberían aplicarlas con el mismo criterio. Porque la legitimidad de una competencia no depende únicamente de quien gana. Depende de que todos crean que las reglas fueron las mismas para todos. Ese es el verdadero patrimonio de un mundial. No la copa, no las medallas, no las estrellas bordadas en el escudo. La confianza. Porque los campeones cambian cada 4 años y las copas se levantan en una noche. Pero la credibilidad de un mundial puede tardar décadas en recuperarse. Yo soy Jefras Calvo, Jefras con J, Calvo como yo. Sígueme en todas mis redes sociales como @JefrasCalvo. Sígueme, comparte, suscríbete, pícale a la campanita, ve a mis shows de stand-up, coméntame si estás de acuerdo o no y recuerda que a esta vida venimos a ser felices. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.